Creatividad, pero si eso solo es para artistas, ¿no? O para los alumnos más aventajados o más imaginativos. Dímelo a mí, dibujo fatal, pero soy diseñadora gráfica y creadora de contenidos. En Pictionary no ganamos en la vida. Nunca. De hecho, siempre me pide cambiar de pareja. Bueno, pues este es el claro ejemplo de que la creatividad no es solo pinta y colorea. De hecho, con bases neurocientíficas se puede entrenar. Vamos a verlo. Antes de clase todo puede pasar. Hoy vamos a diferenciar imaginación de creatividad y, como siempre, te daremos estrategias para aplicar a tu aula, todo con base científica. Vamos a empezar por una estrategia muy potente, lo que llamamos ritmo creativo. Imagina, por ejemplo, que tus alumnos tienen que crear alguna cosa, un cartel, una historia, una campaña publicitaria, un invento. Muchos se bloquean, se dispersan o repiten lo mismo de siempre. Pero no es porque no tengan ideas, es porque no respetamos los tiempos del cerebro. La creatividad necesita ritmo e instrucciones, y no como las instrucciones que a veces te dan para ser mejores artistas. Es más bien como el vuelo de un avión. Exacto. En primer lugar, el piloto del avión marca un rumbo del vuelo en su cuadro de mandos. En nuestra aula, siguiendo este símil, primero mostraremos a nuestro alumnado ejemplos de lo que pretendemos conseguir para que conecten sus conocimientos previos con los 2 o 3 referentes que les podemos presentar. Para ello puedes proporcionar a tu alumnado un organizador gráfico del tipo veo, pienso, me pregunto. En segundo lugar, y siguiendo con nuestro símil del avión, dejamos reposar un rato las ideas, como cuando el piloto del avión espera el permiso para que despegue. También puedes hacer una respiración consciente para activar la imaginación y dejar que la mente de tu alumnado divague durante unos minutos y conecte sus ideas. El tercer paso sería el despegue del avión. Para lograrlo necesitamos concentrar toda nuestra energía en los motores para despegar. Es el momento, pues, de compartir sus ideas, a través principalmente de una ronda corta para elegir una idea por equipos, acompañada de argumentos breves indicando para qué sirven. Y por último, llega el momento de volar, donde damos forma al producto hasta aterrizarlo en un prototipo, esquema, póster o texto, y de aterrizar el avión evaluando coherencia entre las ideas propuestas por el alumnado con lo que habíamos pedido al inicio. Veámoslo con un ejemplo práctico. Imagina que estáis estudiando las características de ciertos materiales, como la fragilidad, la dureza o la flexibilidad de los materiales. El primer paso, como decíamos, era la marcación del rumbo de vuelo en el cuadro de mandos. Para indicar la dirección que queremos y no dejar volar sola la imaginación sin un rumbo al que dirigirse, es mejor mostrar a nuestro alumnado ejemplos claros. Para ello, imaginemos que pedimos, por ejemplo, diseñar el prototipo de un puente, ¿vale? Y les mostraremos, pues, 3 fotos de puentes curiosos que pueden ser divertidos, estos chinos que a veces son muy curiosos. De Calatrava. También. Después les explicamos cuáles son los criterios que deben cumplir nuestro prototipo. Por ejemplo, que solo puedan utilizar materiales del aula y que como mínimo debe soportar 1 kilo de peso. Si estás en bachillerato, por ejemplo, puedes aprovechar este proyecto en el momento de explicar las integrales. Yo la verdad es que nunca me enteré en el instituto para qué servían, hasta que un vecino nos explicó exactamente para qué servían. Suerte que a veces tenemos buenos ingenieros que nos explican las cosas. Bueno, Calatrava creo que también le pasó. Bueno, pues sí, creo que eso nos ha pasado a más de uno. Bueno, después de marcar el rumbo, puedes facilitar a tu alumnado un organizador gráfico tipo veo, pienso, me pregunto, para que cada uno reflexione y resolvamos las dudas que pueden surgir antes de comenzar. El segundo paso será incubar la idea. Puedes distribuir a tu alumnado en diferentes zonas del aula y repartirle unos post-its. Cada post-it solo podrá contener una idea. Puede ser un material del aula o, por ejemplo, pues un dibujo o un esquema, ¿vale? Pueden utilizar lápices de colores o rotuladores. Yo normalmente utilizaba rotuladores negros, post-its y rotuladores negros. Para ello sí, les marcaremos un tiempo concreto, porque si no la cosa se puede disparar muchísimo y se nos puede ir el tiempo, pero fácilmente. ¿Vale? Entonces, como tenemos poco tiempo en el aula, mejor gestionarlo. Una vez pasado el tiempo, les daremos 5 minutos para elegir las mejores ideas. Les puedes proporcionar gómez o etiquetas adhesivas para que voten las mejores ideas y limitaremos el número de votos para que obligarles a decidir. Si no, eso podría acabar lleno de gómez por todos lados. Como máximo, por ejemplo, pueden votar 3 ideas cada uno.
Exactamente. Una vez ellos hayan votado las 3 ideas, ¿vale?, y hayan finalizado esos 5 minutos, escogerán las ideas más votadas, es decir, las que tengan más gomets, y de ahí surgirá su prototipo. Esto sería el paso número 3, llamado la iluminación de la idea. Deberán pues elegir las ideas más votadas y explicar el porqué en una ronda de 3 minutos por equipo. Los tiempos, piensa que no están grabados en piedra, es decir, yo lo que hago es que les dejo 15 minutos para que piensen sus ideas, luego 5 para que pongan los gomets y luego 3 minutos por equipo para que puedan decidir entre todos al final qué prototipo nos quedamos o si cada uno se queda su prototipo. Después vendría el cuarto paso, que es la fase de vuelo. Esta es la que más dura, ya que deben construir un prototipo con los materiales del aula de manera que aguante 1 kilo de peso. Si además trabajas de forma interdisciplinaria, puedes pedirles que redacten una descripción de su puente o bien que describan los pasos seguidos para su construcción. Sí, siéntete libre de incorporar todos los contenidos de las áreas o materias que tú quieras trabajar, no hay ningún problema. Y ya solo queda el último paso, el quinto, el del cierre, o siguiendo el símil de nuestro avión, el del aterrizaje. En este, el alumnado deberá revisar su prototipo y lo mejor sería entregarle una mini rúbrica que les ayude a autorregularse o coevaluarse. Depende de lo que consideres. Hoy la verdad es que no voy a poner mucho exquisito con el tema de la evaluación, así que no te preocupes. Pero el foco debe estar en esto, no solo en los contenidos aprendidos, sino en lo que yo llamaba el menos lucirse el pelo y más ir por faena o cosas que se entiendan. Es decir, que los prototipos realmente sean funcionales. Palabra de profe. Sí, que tú ríete. Pero esto es una lucha. Esto, los que estamos en clase lo sabemos. No sabéis lo competitivos que son algunos padres hasta que mandas crear una maqueta del sistema solar y hay líos. Ya no digo los grupos de WhatsApp, es que hay líos. Es que en algún centro que he asesorado, lo que me decían es que han tenido que prohibirle a las familias que ayuden a sus hijos porque había una competición entre ellos que era inaguantable. Madre mía. Bien, todo lo que hemos explicado tiene una base científica sólida y como docentes necesitamos entender qué está pasando en el cerebrito de nuestros alumnos, sobre todo cuando nos volvemos un poquito creativos. ¿Por qué? Porque ser creativo no es una exclusividad de unos pocos, aunque la verdad yo siempre me había considerado un poco creativo hasta que me tocó diseñar materiales educativos e incluso he escrito libros de literatura infantil y juvenil, o sea que nunca me hubiera imaginado que yo era creativo. Pero bueno, aquí estamos. Es algo que ya ves, que además se puede entrenar. Sí, al final es entrenamiento. Como decía Mario, la creatividad tiene base científica y si la conocemos podemos diseñar mejores tareas. A nivel cerebral, la creatividad implica la interacción de 3 grandes redes cerebrales. Sería, primero de todo, la red por defecto, que es la red neuronal por defecto, que activa la imaginación y la generación de ideas. La red ejecutiva sería la segunda, que nos permite organizar, evaluar y dirigir esas ideas. Y la red de relevancia, que es como un semáforo cerebral, detecta qué estímulo es importante y decide cuándo activar una red u otra. Es el director de orquesta. Correcto. Entre una y otra. Es la que simultánea entre una y la otra. Por eso es tan importante crear tareas que inviten a pasar de una red a otra. Primero imaginar y luego enfocar. Primero explorar y luego construir. Y aquí viene el gran aporte de la neuroeducación. Sin conocimientos previos no hay creatividad útil. De hecho, insistimos un montón con eso. Es que siempre estamos hablando de los conocimientos previos. Es que no le damos la suficiente importancia que tienen, ¿no? Correcto. Sin dirección, la creatividad no genera aprendizaje. Como dice Héctor Ruiz, la memoria es el residuo de la reflexión y para que haya reflexión tiene que haber algo sobre lo que reflexionar. Necesitamos material sobre el que reflexionar. Correcto. Si no tenemos conocimientos básicos, no podemos reflexionar y el aprendizaje se da después de la reflexión. Pues, por ejemplo, no le podemos pedir que construya una maqueta del sistema solar si primero no sabe qué elementos debe incluir. Si no sabe los planetas que debe poner y el número de planetas o que es una estrella, pues no va a saber construirlo. Por eso primero damos las herramientas y luego abrimos el espacio para la creatividad. Venga, vamos a por la segunda estrategia de hoy que va muy relacionada con las redes neuronales. Entender los 2 grandes modos de pensamiento que utiliza el cerebro y cómo diseñar tus clases para que los alumnos los alternen y aprovechen. Vamos a ver, tu cerebro y el de tus alumnos también, evidentemente, alternan entre 2 modos muy distintos, según Barbara Oakley, llamados modo enfocado y modo difuso. En su libro Abre tu mente a los números, que ya le hemos citado alguna vez a Bárbara, tuve el placer de cenar una vez con ella,
Oakley explica que el modo difuso es ese modo de divagación sin una atención centrada donde permitimos que emerjan conexiones, nuevas ideas, asociaciones inesperadas. Vamos, lo que mi madre decía, mirar las musarañas. Al menos eso es lo que decíamos aquí en España. No sé si en Latinoamérica también tienen otras expresiones. Un saludo, por cierto, a todos los docentes que nos escuchan y nos siguen desde el otro lado del charco. Dejadnos en los comentarios qué expresiones utilizáis en vuestro país para referiros a alguien que está en babia o mirando las musarañas. Bien, continuando con los dos modos de pensamiento, hemos hablado por un lado del modo difuso, que es aquel en el que toma el control la red neuronal por defecto. En cambio, el modo enfocado es aquel en el que prestamos atención a lo que hacemos. En ese momento, la que funciona es la red atencional, la que se encuentra aquí en el córtex prefrontal. Las diferencias entre uno y otro radican en cómo se procesa la información y se resuelven los problemas dentro del cerebro. El modo enfocado implica concentración y atención en detalles específicos, mientras que el modo difuso permite a la mente volar, facilitando básicamente el establecimiento de nuevas conexiones o la reconexión de neuronas que ya en redes ya existentes. En resumen, el pensamiento enfocado es aquel que utiliza la red atencional para tratar la información de forma lógica y secuencial. Es útil para actividades que requieren precisión y siguen una estructura clara, como resolver un problema de matemáticas o aprender conceptos. Correcto. El problema es que implica una alta carga cognitiva y no puede mantenerse durante mucho tiempo. Recordad que tenemos pocos recursos cognitivos, lo hemos explicado en algunos otros en podcast anterior, episodios. de hecho. Sí. En cambio, el modo difuso se produce cuando la mente está más relajada, permitiendo la formación de conexiones libres. Es lo que se activa en actividades, por ejemplo, cuando vamos a pasear, vamos en autobús, vamos en bicicleta, ¿vale? Entonces, en esos momentos, o la ducha, ¿vale? En esos momentos como más tranquilos, pues se facilita el pensamiento creativo y la resolución de problemas complejos. Un ejemplo que nosotros utilizamos muchísimo cuando pensamos un material nuevo es que lanzamos en una sesión de trabajo, lanzamos el enfoque, pero luego dejamos unos días para que el modo difuso resuelva las incógnitas y nos volvemos a encontrar. Y siempre alguien, uno u otro, encontrará la solución. De hecho, nuestra frase siempre es, bueno, lo decimos ahora, pero para la reunión, que a veces es de aquí una semana. ¿Y por qué es útil conocer esto como docente? Te preguntarás. Pues porque debemos planificar nuestras sesiones de clase en base a una combinación entre ambos modos para comprender y ser creativo, en el momento de escribir un texto o bien de resolver un problema matemático. Imagínatelo como una linterna. El modo enfocado ilumina un área pequeña pero con muchísima fuerza, mientras que el modo difuso ilumina más ampliamente pero con menos intensidad. Ambos modos son complementarios y necesarios para aprender, pensar profundamente y ser creativos. En clase puedes diseñar ese cambio con 4 fases. La 1 es el momento enfocado, 5 o 10 minutos de explicación general donde explicar qué haremos hoy en clase. El segundo es el modo difuso, haciendo una breve pausa para asimilar lo que hemos dicho y conectar con esos conocimientos previos que decíamos antes. El tercero es el modo enfocado, trabajo de experimentación o trabajo en el aula. Y el cuarto es el modo difuso. Al final de la clase llevamos a cabo un momento más relajado donde preguntamos qué han aprendido. Esto justamente lo enseño en una de las clases privadas, que Correcto. recordamos que tenéis el enlace en la descripción por si queréis verlas, pero solo son visibles para aquellas personas que están dentro de nuestra comunidad, la comunidad de antes de clase. Ahí explico perfectamente una estrategia que es el Campfire y explico cómo hacerlo 5 minutos antes y 5 minutos después al final de la clase. Correcto. En la descripción de este vídeo encontraréis el enlace al grupo de WhatsApp y dentro del enlace del grupo de WhatsApp está esta relación de todas esas clases privadas con un montón de información súper interesante. Esta combinación entre un modo y otro es necesario para sostener la atención del alumnado a lo largo de toda una mañana de clases o al menos dentro de cada una de las sesiones. Si no, ¿qué pasará? Pues que llegará la sobrecarga cognitiva y entonces sí que ya no conseguiremos que hagan nada porque se van. Exacto. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarnos un like para apoyar el canal. De hecho, nos ayudas muchísimo porque al final es un apoyo y nos ayuda a tener esa energía para continuar. Además, si nos escuchas por Spotify o Apple Podcast, pues puedes dejarnos 5 estrellas o lo que quieras. Nos vemos en el siguiente episodio con más estrategias docentes y lo último en investigación científica, porque no pensamos dejar que ningún profe ni ningún alumno se quede atrás. ¡Hasta la próxima! Antes de clase todo puede pasar.